Palo, ya. ¿Escuchaste alguna vez hablar de una banda llamada Vómito Adeco? No, tampoco. Vómito Adeco no te suena. No. Está bueno el nombre. ¿Y escucharon una banda venezolana que se llamaba Vómito Adeco? Vómito Adecto. Sí le he escuchado nombrar y he escuchado algunas canciones, pero no me... O sea, no he, en sí no me he enfrascado en escuchar esa banda. ¿Tú has escuchado algo de Vómito Adeco? No, ni siquiera el nombre, primera vez que lo escucho. Sí. Menos. Nada, no han escuchado ninguna. No. Vómito Deco. Me suena un poquito. No me suena. A mí es underground. No, de verdad que no. No lo conozco, pero ya tenemos que buscar la manera de aprender sobre esas bandas más antiguas para enriquecer la cultura. Porque son muy buenos, no tenemos mucha publicidad. ¿Vómito? Vómito Adeco. No, nunca lo he escuchado. Ya nadie los recuerda, pero hace 36 años sentaron las bases de un movimiento musical que estremeció al mundo. No le suena Vómito Adeco. No, nada, para nada. Un grupo que nos influenció bastante. Definitivamente fueron una vanguardia. Pon fusión con la música venezolana. Para mí era casi que una leyenda. Banda de culto en Venezuela. Al margen del margen. Rabioso, es directo. Mi nombre es León Zapata. Yo soy productor de Espacio Musical. Esto es un programa que realizamos en Vive Televisión que tiene como finalidad darle cabida y espacio a todas las agrupaciones artísticas posibles. Agrupaciones que tienen una tremenda trayectoria como músicos, pero que nunca han sido visibilizados ni tomados en cuenta en los medios de comunicación. Por lo general, siempre tratamos de analizar cada una de las cosas que se hacen, tratar de buscar imágenes. A veces nos toca ir que si a una hemeroteca, que si a una biblioteca, etcétera, al archivo. Bueno, fuimos al archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional y empezamos a buscar ahí un material que necesitábamos sobre música llanera, sobre joropo. Nos conseguimos con un material interesante, una agrupación que para el momento estaba haciendo una música que casi no se conoce, que era, decía joropo eléctrico, ¿no? La ficha. Digo, joropo eléctrico, ¿será que pega corriente? Pero resulta que no, que es un joropo con elementos de rock. Era como un inicio de un trabajo quizás que se venía gestando en esa época. Encontrar ese material no fue fácil. El paso de los años, el olvido, ese asesino del talento que es el transcurrir del tiempo, hizo que la búsqueda del material descrito en la base de datos de imágenes fuera toda una odisea. Un material perdido prácticamente porque yo veo que ese material estaba ahí, pero casi nadie sabía darnos explicación ni decía de qué se trataba. Bueno, era una agrupación bastante sui generis, que tiene un nombre que yo dije, bueno, con razón este material casi nadie lo conoce, pues se llaman los Vómitos Adeco. Vómitos Adeco se llama el grupo. Las imágenes halladas en el archivo audiovisual fueron sometidas a un exhaustivo proceso de restauración, procedimiento que fue el primer paso para develar una historia que llevaba demasiado tiempo escondida. Un material más o menos como unos 10 minutos de música, no tiene sonido, es solamente como una especie de grabación de un concierto. Y quedó ahí pues registrado. Me llamó mucho la atención, pedí el material para poder ver qué se podía hacer con ellos. Lo llevé a donde de los compañeros que hacen el trabajo en nuevos contenidos, que siempre están pendientes de nuevos contenidos. Y seguro que este era un nuevo contenido para ellos, se lo llevé para que ellos pudieran realizar un trabajo con este grupo, a ver si se saben algo del grupo, consiguen la historia, no sé, algo que puedan hacer ellos con el grupo. Y bueno, le llevó el material y bueno, el resto de la historia ya ustedes lo saben.
Bueno, yo estaba en Italia en el año 1995, fui de viaje, fue la última vez de hecho que fui para Italia. Iba de visita con mis padres y en el pueblo donde nació mi papá había un muchacho que se llamaba Nicola Feliciani, que él pues me saludó, me decía, venezolano, me decía, yo nací en la Jiménez Muñoz, así con ese acento, ¿no? Entonces, la misma clínica donde nací yo, sí, y me dijo, vómito adeco, porque me dio la pinta así como metalero. Y yo le dije, yo me imaginé que, bueno, como tantos en esa época hablaban mal de cómo estaba Venezuela, los adecos, los copellanos, el gobierno ese que teníamos. Y yo le dije, sí, los adecos, son malísimos. No, vómito adeco, ¿no conoces el grupo? ¿Te gusta el punk? Me dice. Y yo le digo, bueno, un poco, sí. Entonces me sube el volumen de radio, él iba en el carro, estábamos en la calle, pues, ahí en el pueblo, y de repente escucho el cambur pintón del 4, pero como distorsionado, ¿no? Y la batería y la broma, y yo, pero eso es tuyo, le dije. Y entonces me dice, no, vómito adeco de Venezuela, ¿no lo conoces? 1973. Mientras el país vive el amanecer de la llamada Venezuela Saudita y la lluvia de dólares baña a pocos y embarra al resto, dos jóvenes saraceños, Robustiano Rondón y Micaela Rangel, deciden juntar su rabia, su disconformidad, su frustración para hacer lo que más aman: música. Robustiano Rondón, que para entonces tiene 17 años, es huérfano de padre y madre y habita una casita de Bahareque alejada del centro de Zaraza, donde vive de lo que cosecha. Su poco tiempo libre lo dedica a tocar el 4 y escuchar la radio, joropo, rock, llanera o lo que venga. Nada escapa a su insaciable apetito musical. Micaela Rangel, un año menor que Robustiano, es hija de un latifundista adeco, corrupto y temido en todo Guárico, y de una de las campesinas de su hacienda, que falleció al nacer ella. Odia a su padre, pero se aprovecha de su riqueza para satisfacer sus caprichos musicales, desde un reproductor de vinilo hasta una batería. La semilla de lo que sería Vómito Adeco ya estaba plantada. Bueno, Vómito Adeco es una referencia de banda de culto en Venezuela. Yo me formé en el punk, formando una banda llamada Autodetención, que es una banda, la primera banda de punk de San Cristóbal. Yo tenía como 13 años. Allí yo escucho, y con esto me estoy refiriendo puntualmente a un grupo que nos influenció bastante, que se llamó Vómito Adeco. En ese momento se hablaba de que era seguridad nacional, los Sex Pistols venezolanos, o sea, los primeros, antes que Sentimiento. Si ustedes les preguntan a alguien de Sentimiento, te dirán que la influencia de ellos fue la seguridad nacional. Sin embargo, yo he conocido integrantes de seguridad nacional que dicen y aseguran de que hubo una banda en Zaraza, que fueron los primeros en tocar punk en Venezuela. Siempre se habló de una banda, o sea, para mí era casi que una leyenda, porque Vómito Adeco me pareció un nombre genial. De hecho, cuando nosotros escuchamos ese nombre fue cuando dijimos, oye, Sentimiento Muerto no está tan mal, ¿no? Robustiano, en sus continuos rebusques para sobrevivir, realiza unos pocos trabajos en Zaraza, donde aprende rudimentos sobre electricidad, experiencia que utiliza para dar a su 4 un sonido muy particular. Nadie sabe cómo se conocen, pero desde que lo hacen, él y Micaela Rangel ya serían inseparables. Micaela, harta de sus continuos conflictos con su padre, pasa cada vez más y más tiempo con su amigo Robustiano. Como pueden, experimentan con el 4 y la batería, componen y ensayan durante casi 2 años. Ya son una banda, aunque no tengan nombre. Es entonces cuando el padre de Micaela, Manuel Rangel, involuntariamente les da una idea. Alcohólico y fanático militante de Acción Democrática, las borracheras del padre de Micaela, junto a sus compañeros de partido, culminan invariablemente con él abrazado a la poceta. El nombre perfecto para la banda había surgido. Se llamarían Vómito Adeco. Esta patria cayó en desgracia, camarita, gobernada por los mismos zamuros que traicionaron a Bolívar, caimanes del mismo pozo. Esos bichos son unos utes sarnosos. Así son los malestares de un país enfermo.
vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. De la capital al llano, nadie se escapa de esa perniciosa, que más bien parece la económica. Te mata antes de que puedas pagar un médico. Hágame caso, compadre, y sálgase de esa peste, ya que usted sabe, si no la bota por arriba, la bota por abajo. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. En 1975, y gracias a las influencias de Micaela Enguárico, que utiliza el nombre de su padre para aterrorizar y así conseguir las cosas más inverosímiles, de manera artesanal, el dúo edita un primer single de 4 temas, sin disquera y en condiciones de grabación de aficionados. Así nace su primer trabajo discográfico, sarcásticamente titulado Dios salve a Cap. Yo no sé dónde se grabó este primer disco de Vómito de Eco, pero sin duda es un disco sumamente artesanal. Ahora, ¿cómo hicieron estos tipos para grabar un disco y cómo hicieron estos tipos para que ese disco tuviese un mínimo nivel profesional? Yo he escuchado muchas historias, pero en torno a Vómito de Eco, pero aquella que supone que ellos habían grabado en un estudio de bareque con una suerte de 2 micrófonos en directo además, era bastante probable. Seguramente en unos reel, ¿verdad? Un sistema de reel, una consola muy pequeña. Yo creo que si usaron 4 micrófonos es mucho y la batería usó 2. El sonido es horrible. Muchos dirían eso es un ensayo y un ensayo grabado ahí, ¿sabes? A los golpes, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de que suene así? Es decir, ¿acaso los primeros discos de Sex Pistols o el mismo punk como tal, el sonido del punk o el sonido de Venom cuando comenzó, ¿cómo fue? ¿No es acaso un sonido también rudimentario y todo lo demás? No solo por el sonido, sino por la ética con la que ellos se manejaban, ¿no? O sea, ¿por qué no se vinieron a Caracas? Si podían pagar un disco, ¿por qué no fueron a Caracas a grabar en Caracas, a darse a conocer en los circuitos? Pienso que era una actitud mantenerse al margen del margen. Como parte de esa ética en el discurso, hasta sus propios apodos con los que firmaban sus discos, Monte en el caso de Robustiano Rondón y Culebra en el caso de Micaela Rangel, eran un mensaje reivindicativo de orgullo y de lucha. Había una frase que venía desde antes, pero que después, durante todo el periodo puntofijista, fue utilizado hasta la saciedad y bueno, precisamente hasta el Vómito de Eco, que era que Caracas era Caracas y lo demás Monte y Culebra, ¿no? Pero al mismo tiempo los nombres que se ponen, los apodos, Monte, el cantante, y Culebra, que es la muchacha que toca la batería. O sea, como nosotros sí somos Monte y Culebra y nos enorgullecemos de ser lo que somos. Como parte de ese discurso irónico que también después abrazó la misma música contestataria, calzaba como anillo al dedo a ellos, era parte de su propuesta. Ellos lo asumen con orgullo, como un sarcasmo, pues, o sea, como precisamente escupiendo a quienes los despreciaban a ellos. Sus letras, su música, sus nombres de guerra, todo formaba parte de un desgarrador grito de rebeldía contra aquella Venezuela excluyente, clasista y racista que lo engullía todo. Nosotros vivíamos un proceso de endorracismo, de complejo absoluto de ser el bastardo, de ser el hijo de nadie, de ser el que no tiene identidad y que no tiene raíces. La idea del mercado estaba enfocada en otras cosas, no en despertar las conciencias, que es lo que pienso yo que es el mayor mérito del mensaje de Vómito de Eco. Y eso lo llevaba a poder tener unas letras audaces que lo alejaban de lo meramente panfletario o someramente panfletario y lo convocaba a tener una estética del odio
reflexivo, una filosofía del odio que no terminaba en el nihilismo, sino que proponía cosas interesantes. Eran muy rabiosos en lo político, muy directos, tenían mucha frustración, pero también mucha astucia a la hora de componer y a la hora de expresarse. Vómito Adeco era una suerte de reivindicación de la provincia y reivindicación de un pensamiento campesino o de un pensamiento del joven en el campo. Que eso estaba también en la época, en el momento histórico. Si no hubiese aparecido Vómito Adeco, a lo mejor 5 o 6 años después hubiera aparecido otra banda como ellos. Tal vez la única manera de llegar a comprender cómo surgió una banda como Vómito Adeco sea sumergirse en su mundo, conocer la tierra que los vio nacer. Campesinos, obreros y estudiantes, hombres del futuro, mujeres del mañana, tomemos de la mano el nuevo tiempo, ese es el sol que ilumina Zaraza. Campesinos, obreros y estudiantes, hombres del futuro, mujeres del mañana, tomemos de la mano el nuevo tiempo, ese es el sol que ilumina Zaraza. Llegó el momento de mi tierra, en la bandera gloriosa del Peral, la semilla que siembra dentro de ella, convertida en prosperidad. Campesinos, obreros y estudiantes, hombres del futuro, mujeres del mañana, tomemos de la mano el nuevo tiempo, ese es el sol que ilumina Zaraza. Campesinos, obreros y estudiantes, hombres del futuro, mujeres del mañana, tomemos de la mano el nuevo tiempo, este es el sol que ilumina Zaraza. El trabajo creador del zaraceño, en el surco regado de bondad, crece el oro oliente del granero, gracias Dios por darnos nuestro pan. Campesinos, obreros y estudiantes, hombres del futuro, mujeres del mañana, tomemos de la mano el nuevo tiempo, ese es el sol que ilumina Zaraza. Campesinos, obreros y estudiantes, hombres del futuro, mujeres del mañana, tomemos de la mano el nuevo tiempo, ese es el sol que ilumina Zaraza. Zaraza es una ciudad que es llamada la Atenas del Guárico por la destacada actuación que en el pleno siglo XX y sobre todo a principios del siglo XX tienen hombres y mujeres nacidos en esta tierra a nivel nacional e internacional. En la década de 1970, la situación en Zaraza, como en casi toda Venezuela, excepto contadas zonas privilegiadas por los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, era sumamente difícil. Todavía seguía padeciendo de recursos del sector agropecuario. Como dice la gente, pues se bandeaban de aquí y de allá. Las universidades no se habían hecho presentes. Las calles, no había calles asfaltadas. Ni siquiera en la carretera había asfalto. Alguno que otro por ahí podía construir una casita de zinc, cuando más. Vivíamos en un estado de pobreza muy grande. En ese ambiente duro, excluyente, olvidado, es que se formó Vómito Adeco. No obstante las dificultades que afrontaron en la tierra que los vio nacer, nunca renegaron de sus orígenes. El espíritu del zaraceño es un espíritu jovial, es un espíritu generoso, amistoso. Aquí se le tiende la mano a todo el visitante y eso nos hace decirle a la gente que viene de otros lares, siéntase zaraceño porque está en su casa. No olvide nunca a Zaraza, que lleva el nombre glorioso del general guerrillero que nosotros conocemos con el nombre de Pedro Zaraza Manrique. En 1977, Vómito Adeco edita su primer LP, también en medio de hipótesis y teorías sobre cómo consiguieron hacerlo más allá de la habilidad con la que Micaela manipulaba el apellido paterno. ¿Fue en San Juan de los Morros? ¿Caracas? Sea como fuere, 4, Machete, Revolución, sale a la venta de manera limitadísima, con 7 temas y manteniendo el sonido que los caracterizó desde sus inicios. Sonido salvaje, muy áspero, muy real.
Si el sonido de Vómito Adeco se analizara hoy, que hay tantas corrientes, fusiones y todo, sería punk fusión, seguramente. Punk fusión con la música venezolana. Digamos que si no fue el primero, tiene que estar entre los primerísimos en fusionar lo que es los timbres tradicionales con una expresión eléctrica descarnada. Que además fue muy arriesgada el hecho de proponer un 4 y una batería, pues. O sea, eso ni siquiera ahorita es como usual, o sea, es demasiado lanzado hacerlo ahorita. Entonces ellos ya lo habían hecho en ese tiempo. Una de las cosas que a mí me pareció increíble es ese 4 eléctrico, probablemente, para mí, yo creo que uno de los primeros 4 eléctricos que se hicieron en el país, ¿no? No era una guitarra, era el primer 4 eléctrico que se tenga conocimiento en la historia de Venezuela, que no tenía el hueco en el medio como una guitarra, como un 4 normal, sino que era una especie de híbrido entre el puente creado de lo que era un 4 y el resto de la guitarra como una guitarra eléctrica. Imagínate tú cómo le cayó la gente en aquella época con un 4 eléctrico ahí, Leo. ¿Qué es eso? Eso es era como una defecio, un insulto al folclore. ¿Sabes? Los puristas siempre que no quieren evolucionar. Ese instrumento, rudimentario e ingenioso, se convirtió en el arma que amplificaba las demandas que el campo venezolano acumulaba por siglos. La primera vez que yo escuché el nombre de Ezequiel Zamora, la primera vez que yo le di un sentido subversivo, un sentido más o menos actual, cercano, fue precisamente escuchando a Vómito Adeco. Es decir, que Ezequiel Zamora, si hubiese estado vivo en los años 70, seguramente hubiese sido punk, hubiese tenido una banda o hubiese cantado pues con Vómito Adeco. Machete, revolución, con la idea de Rodríguez, con el genio de Bolívar, con la fuerza de Zamora, y Rodríguez y Bolívar y Zamora. 4, machete, revolución, con la juventud de Sucre, la raza de Guaytepuro, con la bravura de Páez, y Rodríguez y Bolívar y Zamora, y Sucre y Guaytepuro, y Páez, y 4, y machete, revolución, con la visión de Miranda, la red de Chirino, con la voluntad de Rivas, Rodríguez y Bolívar y Zamora, y Sucre y Guaytepuro, y Páez y Miranda y Chirino y Rivas, y 4, machete, revolución. Con la idea de Rodríguez, con el genio de Bolívar, con la fuerza de Zamora, con la juventud de Sucre, la raza de Guaytepuro, con la bravura de Páez, con la visión de Miranda, la red de Chirino, con la voluntad de Rivas, la austeridad de Manuelita, con la raza de Zaraza, y Rodríguez y Bolívar y Zamora, y Sucre y Guaytepuro, y Páez y Miranda y Chirino, y Rivas y Manuelita y Zaraza, y 4, machete y revolución. Entre las cosas que hacen más complicado conocer la trayectoria de esta banda es que los discos que editaron son prácticamente imposibles de encontrar, según algunos, objetos de coleccionista. Objetos de coleccionista, claro, por supuesto. Es más, tan objetos de coleccionista son que no se consiguen. Es decir, yo traté de buscar por años esos discos. Hay un señor que quema discos viejos de los años 60, están los Memphis, los Darts, grupos rarísimos como el grupo Sangre, cosas acá que los venden por ahí en el viejo Ateneo, aquí en Caracas, y ahí se pueden conseguir. Sin embargo, pregunté por Vómito Adeco en algunas de las veces que me pude reunir con ese muchacho y no tienen nada. Hoy están los programas de descarga en internet, los links de descarga en internet, y no aparece este disco de Vómito Adeco. Yo creo que evidentemente no solo es un objeto de culto, es un objeto de colección. Yo creo que fue la primera producción independiente como tal. Hoy en día por todos lados hay producciones independientes, pero lograron sacar su disco sin disquera, o sea, eso tiene mucho mérito. Mire, de hecho es tan extraño Vómito Adeco, tan difícil de conseguir, que no solamente le quiero pedir una copia viva de este documental, obviamente, sino que por favor me dé una copia de los discos, porque de verdad es imposible conseguir ese material y sería bueno que Venezuela lo conociera. Es más, yo creo que además de este documental ya es hora que Venezuela conozca definitivamente una música que se convertirá en patrimonio artístico mínimo de la juventud venezolana. Casi todos los expertos consultados están de acuerdo en definir el género al que pertenece la música de Vómito Adeco. Estamos hablando definitivamente de una banda punk. Indudablemente para mí sí. Si tenemos que remitirnos a lo que es el espíritu del punk, mira, tienen todo. Lo de ellos no era la estética,
Yo creo que la actitud, lo que fluía por dentro de ellos es lo que los hace punk. El punk como tal, ese género musical no requería de muchos acordes, o sea, se supone que es simplemente expresión, expresividad. Rabioso, es directo y es muy sencillo, hasta fácil de tocar, lo que tienes que tener la actitud, ¿no? Y en eso, bueno, Vómito Adeco yo creo que fueron los reyes. Lo que impactó de ese movimiento en verdad era esa búsqueda por la crudeza, por la realidad. No me importa si no sé tocar instrumentos, o sea, lo que quiero es decir cosas y lo que quería era proyectarla de la manera más salvaje y más ruda posible. El nombre Vómito Adeco es un nombre genuinamente punk. Por eso yo siento que es una banda verdaderamente punk. Lo que tiene en común el punk y Vómito Adeco es el tema de la ingenuidad. Las personas que están tocando esta música no saben exactamente lo que están haciendo, pero lo hacen. Yo siento que Vómito Adeco se adelanta incluso al discurso, a la enunciación del punk, del hacerlo tú mismo, para el hacerlo desde ti mismo o el ser uno mismo. Partiendo de esa reivindicación de la propia identidad, pero añadiendo nuevos elementos, producto de la época que les tocó vivir, en 1979 publican su disco más completo. Como siempre, sin que nadie sepa cómo, ese tercer trabajo suyo, titulado Caracas Arderá, sale a la calle más lleno de rabia que nunca. Somos la fuerza del odio. Al llegar Vómito Adeco, los burgueses miran locos, se esconden bajo sus madres y llorando botan moco. Saben que llegó su hora, que ahora les queda muy poco, rezan sin casi esperanza. Hay como un cuatrista mocho. Esos bichos desolados son un oso tasanoso y en su cobarde patada aprenden algo valioso. Con el piano no se juega y el que juega pierde todo. Ni gallo muerto le queda solo lamento lloroso. O se escapan en el río o se ahogan en el fondo. O en el cuatro y el machete no le temo ni al demonio. Esos ricos mal bañados tienen el alma en el pozo, nunca ayudan al pobre. Y que fuera contagioso pronto tendrá su castigo. Al golpe de 6 por 8, 5 siglos oprimiendo como si fuera el coloso. Ahora nuestro pueblo recio con fuerza los deja roto. Caracas Arderá no parece una de esas grabaciones artesanales que se pudieron haber hecho en la casa de alguien. O no es un trabajo de demo. Este pudo haber sido realmente el primer disco de Vómito Adeco. Entonces tú ves esa foto vieja de la Plaza Venezuela con la torre que hoy es la del CENIAR, la que es la Torre Phelps también que está ahí, todo, como ardiendo en llamas, ¿no? Que tú ves pequeñas flamas, pero obviamente muy artesanal todo el trabajo, nada de trabajo grande a nivel de diseño gráfico. Caracas Arderá, pero lo que me sorprendió fue ver que el disco salió en febrero de 1979. Y la letra, por supuesto, de lo que habla, si seguimos importando, si la gente se sigue yendo a Caracas y aquí el llano queda destruido, todo lo demás, Caracas arderá. Y oye, si te pones a analizar, no dista mucho de lo que pasó exactamente 10 años después, o casi exactamente 10 años después, porque el 27 de febrero de 1989 viste lo que pasó. Y el Caracazo, si ahora lo vemos como un hecho histórico y nos comprometemos en desentrañar las causas y las consecuencias del Caracazo, nos damos cuenta que una de esas es el desplazamiento del pueblo campesino y del pueblo nacional, provincia adentro, para un modelo neoliberal que no brindaba ningún tipo de opción de vida digna. Había todo un tema de éxodo campesino y mucho desprecio por todo lo que significaba y todo lo que oliera a tierra, todo lo que oliera a identidad, a tradición, a campo. Se nos hacía creer que había abundancia, se nos hacía creer que vivíamos en una Venezuela Saudita. Una de sus canciones precisamente tiene que ver con la Venezuela Saudita. O sea, nos hacía creer que éramos propietarios. La clase media venezolana juraba que era una clase, digamos, homóloga a la clase mayamera. Esa visión derrochadora de un país que excluía al más pobre, pero que lo tenía todo en las ciudades, supuestamente todo importado. Y resulta que estábamos en la trampa más absoluta de un proyecto
que se aplicó audazmente a mediados de los 80, que fue el neoliberalismo. Pero que lo haya visto una banda de unos muchachos del llano venezolano que quizás no tenían mucho conocimiento político, ni mucha escuela, ni nada, y que además haya salido en febrero de 1979, es una gran coincidencia. Pero Vómito Adeco lo sabía, lo denunciaba y lo ponía en evidencia. Muy poco entendíamos precisamente a qué se referían cuando hablaban de una cierta lucha de clase, cuando hablaban de una cierta pobrecía. Bueno, el proletariado de Venezuela en ese momento era el campesino, era el campo. Eran las madres que eran abandonadas con 4 hijos porque los hombres se iban, los labriegos se iban a la ciudad a vender, digamos, cualquier cosa en las avenidas. Es muy triste pensar que una banda que dijo eso en esa época no pudo haber sido más conocida, ¿vale? Para advertir a muchos jóvenes para dónde íbamos y hacer los cambios antes de que fuera demasiado tarde. Cuando los campos estén secos, cuando ya nadie coseche, cuando todos se hayan ido a buscar trabajo en la capital. Caracas arderá, Caracas arderá, Caracas arderá, Caracas arderá. Cuando la tierra no brote, solo hambre y enfermedad. Cuando toda la comida venga de Europa y Disneyland. Caracas arderá, Caracas arderá, Caracas arderá. En ese tercer trabajo suyo, y por iniciativa de Monte, introdujeron por primera vez a un bajista, nacido en San Juan de los Morros, pero ya radicado en Caracas por aquel entonces. Tío mío, amigo de él, habían estudiado juntos en la primaria y tal, entonces ellos andaban buscando un bajista y yo, en esa época, bueno, yo era un chigüire, tocaba muy poco, ¿no? Pero el estilo de la banda me vino perfecto porque todo era tum, 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 tum. Y para mí era suficiente en ese momento y así, bueno, también podía montarme en una tarima a tocar, ¿no? Su participación en la banda fue sobre todo como un músico eventual, de apoyo, sin demasiada participación en las decisiones creativas que tomaban Monte y Culebra con mano de hierro. Monte me decía, mira, es así, esto y esto, y yo lo interpretaba al ritmo mismo que él me ponía, ¿no? No eran líneas muy difíciles si me pongo a verla ahora, pero la energía que tenían era bastante. Pero había así como una relación a veces medio fría, medio algo. Entonces aportar algo era muy difícil, ¿no? Aunque solo permaneció unos meses en la banda, su aporte al sonido de Caracas Arderá fue trascendental a nivel sonoro. El peso que tiene ese instrumento dentro de una agrupación como el punk era necesario. Era un instrumento melódico. Para mí el bajo es como un tambor elástico. Es como otro tambor, pero es elástico. Tiene como una repercusión sobre la música, además de que lleva la armonía y lleva el pulso, ¿no? Le expande los horizontes musicales, le da más profundidad. Sin embargo, yo creo que siempre Vómito Adeco pudo haberse mantenido sencillamente con su 4 eléctrico y su batería, porque por un lado, sí, el bajo aporta, por otra parte no era estrictamente necesario. Ellos, en lo creativo, en la propuesta, en lo que es eminentemente artístico, el bajo no tenía nada que hacer allí. Envuelto en el halo de misterio que siempre los acompañó, un hecho que marcó su trayectoria se dio el 9 de febrero de 1979, cuando dieron el único concierto del que se tenga noticia en su carrera musical en Catia. Las imágenes halladas por el equipo de Vive en el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional corresponden a ese evento. En las imágenes se observa a la banda, Monte al 4 y voces, Culebra a la batería y la colaboración de Carmelo, Quique, al bajo. En planos cerrados puede observarse el tatuaje con la inscripción Vómito Adeco
tatuado en el brazo izquierdo de Monte. Lo que lamentablemente no se observa es mucho público. Yo sabía que iba a haber ese toque, además de que uno se pone nervioso, ¿no? A pesar de que va a tocar 4 notas ahí, pero era como ir a vender neveras al polo norte, porque había una final de la Serie del Caribe y Magallanes estaba a punto de ser campeón. Imagínate, todo el mundo en Catia, que es una zona beisbolera y también hasta salsera, ¿no? Que iban a ir a ese concierto, chicos. Con una ciudad paralizada por el béisbol, solo unos pocos acudieron a la cita con Vómito Adeco en Catia, el único concierto del que se tiene constancia en su trayectoria y la única oportunidad de que en Caracas se escucharan sus temas más logrados. Había un tema, el tema ese que tocamos el día de la gran final, donde Magallanes, bueno, se coronó campeón de la Serie del Caribe, que decía así. Ese tema se llamaba Venezuela Saudita. Yo creo que a través de los años Para 1981, Vómito Adeco había alcanzado su cima creativa. Quizás nunca lo sepamos, pero probablemente para entonces ya estarían a punto de grabar el que sería su cuarto álbum. Pero entonces, como en tantas otras historias del mundo de la música, la tragedia se interpuso entre ellos y su destino. Aquel 20 de julio de 1981, Micaela Rangel, Culebra, se dirigía a ensayar. Sus inseparables baquetas, como siempre, la acompañaban. A pie, al atardecer, por aquella carretera poco transitada. Aquel día desafortunadamente transitada. Todo sucedió en un instante.
El destino quiso que la misma tarde en la que se consagraba la Venezuela boba y egoísta que tanto habían combatido, también supusiera el final de Vómito Adeco. La muerte de Micaela Rangel, Culebra, marcó el abrupto fin de la banda. Nadie podría reemplazarla. A partir de entonces, su historia se diluye todavía más entre hipótesis y suposiciones. Vómito Adeco había entrado al terreno de la leyenda. No se sabe qué hubiese podido pasar si ella no hubiese muerto. Ellos estaban en un momento ascendente, franca subida, ideas creativas cada vez más elaboradas. Esos grandes héroes caídos, Jimi Hendrix, Janis Joplin, que murieron haciendo su música o víctimas de esa incomprensión de la sociedad. Yo creo que Culebra estaría ahí. Pero Vómito Adeco no era un proyecto de una sola persona. Muerta Micaela Rangel, Culebra, la otra mitad de la banda, Robustiano Rondón, Monte, tendría todavía mucho que decir, de querer hacerlo. Y si alguien pudiera saber algo de él, sin duda sería en Zaraza, la tierra que le vio nacer y a la que dedicó su música y su vida. Hermano, buenas tardes, ¿cómo están? Una pregunta, ¿ustedes no conocerán al señor Robustiano Rondón? Robustiano Rondón. Caramba, mi hermano, no lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Que va, no lo conozco. No. Por aquí no hay ninguno que se llame. No lo conozco. No. No, señor, no lo conocemos a ese señor. No. Encontrar a Robustiano Rondón, Monte, no iba a ser una tarea fácil, como tampoco fue para Vómito Adeco abrirse paso en una sociedad que no los comprendía, inmersa como estaba en el consumismo desaforado y la cultura de la idiotez. Una sociedad que los ignoraba y despreciaba. Era imposible que Vómito Adeco, en el contexto en que nacieron, el contexto temporal, espacial, pudiesen ser comprendidos ni por la crítica, ni por el público, ni por nadie. No, era imposible que un mensaje así hubiera tenido cabida. Creo que era un material tan subversivo y tan crudo que no hubiera sido muy fácil que lo hubiera asumido esa generación acá. No había cabida para una propuesta como la de Vómito Adeco, sobre todo a nivel de los medios de comunicación. Un mensaje así no iba a ser aceptado de ninguna manera. No hubiera sido, y no sé si hubiera sido entendido también. Paradójicamente, existen teorías que afirman que Vómito Adeco no fue comprendido por quienes podían entender sus letras y ser sensibles a su mensaje, pero sí fueron absorbidos por culturas lejanas a miles de kilómetros de distancia. Ahora, hay también la leyenda urbana que son pioneros del punk a nivel mundial. Muchos decían incluso que ellos, que los Sex Pistols eran una copia de ellos, que de alguna manera pudo haber llegado a Inglaterra la música de Vómito Adeco y que era más probable que Vómito Adeco hubiese influenciado a los Sex Pistols y no los Sex Pistols a Vómito Adeco. A mí me gustaría pensar que es así, yo creo que es así. El sonido como tal tiene similitud suprema con el sonido de Sex Pistols de los primeros discos. O sea, es impresionante el parecido entre ambas bandas. Si llega a confirmarse que no hubo nada antes de 1975 que pudiera haber influenciado a Vómito Adeco, yo me atrevería a decir que el movimiento punk, no me queda la menor duda de decir que nació en Venezuela. ¿Simple coincidencia? ¿Realidad o ficción? ¿Fueron Vómito Adeco los pioneros del punk a nivel mundial? Solo había una manera de saberlo, y era viajando a la que se considera cuna de dicho movimiento musical. Para Richard Smith, un coleccionista de discos radicado en Inglaterra, que conoció a la banda en sus inicios, no hay ninguna duda. Pudimos conocer su testimonio de primera mano en Londres, después de casi 3 décadas alejado por decisión propia de los medios de comunicación. Well, I went to Venezuela for the first and only time in 1975. I was sent there on a journalistic assignment in order to cover the demobilization of the guerrilla movement. Apparently the guerrilla movement had all but ended, but there was still some action or activity going on in certain states of Venezuela. Well, anyway, I got to Sarasa
asking if there were any guerrilla cells or guerrilla movements still going on there, and I stopped in a pension which was really cheap. And next door to the pension there were these people playing this horrible music which went on for a couple of days, and it turned out it was Vomito Adeco rehearsing next door to where I was staying. And then they gave me a record they'd recorded, apparently in the same town, in this town called Sarasa. In actual fact, this is what they gave me. This isn't the original, because the original I gave to someone else. De regreso a Inglaterra, pude escuchar con más tranquilidad aquel disco que se había llevado con él y que casi había olvidado. And I thought, well, what am I going to do with this? Well, I decided in the end that the best thing to do was to give it to someone who was in the music business in England, and this guy was called Malcolm McLaren. I'd known Malcolm for about 3 years before that. I met him in 1972 in Kensington somewhere, probably in Kensington Market, where he used to go quite often. And I gave him this record saying, Malcolm, you might find this interesting, but for me, it's just a load of noise. Malcolm McLaren fue el manager de Sex Pistols, la banda musical británica que la historiografía oficial considera como la pionera del género punk. 2 años después de que Richard le entregara el primer single de Vómito Adeco, Dios salve a Cap, su banda Sex Pistols publicó God Save the Queen, 2 temas que Richard Smith considera sospechosamente parecidos. So I phoned up Malcolm, because I'd see him occasionally, and I'd say, Malcolm, congratulations on the success of God Save the Queen, which has caused a huge scandal and which has been banned by the BBC, which gave it even more fame. I phoned up Malcolm and asked him, I said, but it sounds a lot like that record I gave you. And he said, well, Richard, maybe it does, maybe it doesn't. But the fact is that the record you gave me got no copyright, it wasn't registered, so we used it in order to create what I regard as a new sound. And that's what he said to me. I said, but Malcolm, don't you think that's a bit unfair? And he said, look, Richard, here in England, nobody knows where Venezuela is. It's somewhere in Latin America. Nobody knows. Nobody's going to find out. There's no copyright. What's the problem? And I said, well, it's a question of fairness, Malcolm, but, what could I do? I couldn't prove anything because I didn't have the record. Malcolm had the record. So I couldn't prove this at all. Desanimado por lo que consideraba una injusticia, Richard acudió a una de las revistas musicales más prestigiosas de aquellos años para denunciar lo que a su parecer era un plagio. Pero sin pruebas, la respuesta que obtuvo no fue la que esperaba. People at the New Musical Express thought that I was some sort of crazy who just happened to come back with a story in order to discredit Malcolm McLaren for some reason, and that was far from the truth. All I wanted to do was to show that they should have credited this Venezuelan band, Vomito Adeco, for what they'd actually done. Malcolm McLaren y los miembros de la banda simplemente se burlaron de las acusaciones de Richard Smith, y la prensa inglesa se alineó con los Sex Pistols sin titubear. Somehow or other, through people at New Musical Express, word got over to Johnny Rotten that I'd phoned, and he said, what do you mean, Sarasa? It doesn't sound like a town to me. It sounds like a disease. And in English, Sarasa could be a disease, That was typical of Johnny Rotten, wasn't it? He had a really bad attitude, Johnny, and he had to have a bad attitude to maintain his public image. And, Johnny said things in the media like, Venezuela, I don't even know where it is. What is it? A country? And this sort of bad attitude in order to justify their own position. Because it was obvious for me that if Johnny Rotten wrote God Save the Queen, he must have heard God Save Cap. It's obvious, it's too much of a coincidence. ¿Plagio o coincidencia? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Quizá lo mejor sea que cada quien juzgue según su propio criterio.
Quizá nunca sepamos si Vómito Adeco inventó realmente el punk. Quizá tampoco importe. Por la CIA, Adeco que asesina, Dios salve acá, nos exterminará, pagado por la CIA, Adeco que asesina, no hay futuro con CAM, no hay futuro con CAM, no hay futuro con CAM, no. Dios salve acá, nos corromperá, roba y deja robar, Mati no deja vivir, Dios salve acá, nos corromperá, roba y deja robar, Mati no deja vivir, no hay futuro con CAM, no hay futuro con CAM, no hay futuro con CAM, no hay. No hay futuro con CAM, no hay futuro con CAM, no hay futuro con CAM. Mientras tanto, el equipo de Vive proseguía en Sarasa la búsqueda del único miembro fundador de Vómito Adeco todavía vivo, Robustiano Rondón, apodado Monte, cuando todavía existía la banda. Buenas tardes, hermano, ¿cómo están? Bien. ¿Ustedes no conocerán a Robustiano Rondón? Sí, para adelante. Sí, dale para allá, sí. ¿Quién es la carretera por aquí? Ok, hermano, muchas gracias. Nada, hermano. Las informaciones recabadas apuntaban a esa casita de Evareque y el dueño de la misma, David Fajardo, nos puso sobre la pista definitiva. Un vecino suyo, de nombre Robustiano Rondón, guardaba allí unos objetos que quizá podrían interesarnos. Pasa adelante. El aporte de Vómito Adeco a la música venezolana es inmenso, ¿no? Grandísimo. Definitivamente fueron una vanguardia, pues fueron unos, tanto en las letras como en la música, unos adelantados. De yo no haber escuchado nunca a Vómito Adeco, nunca hubiese cantado en autodetención y nunca hubiese formado
parte de un proyecto como Los Residuos, porque para mí más cercano era Vómito Adeco, aun cuando nunca le vi la cara, que los Sex Pistols. Así como existe el Arcángel, así como existe Seguridad Nacional, así como existen muchos artistas que han sido leyendas dentro del metal venezolano, estoy seguro que Vómito Adeco estaría entre esas grandes bandas de la movida. Bueno, muchísimos grupos de rock, muchísimas bandas de punk, de muchos géneros que tienen que ver con esta cultura juvenil, global, contestataria, etcétera, le deben muchísimo a Vómito Adeco, sin duda. Hay que ver, ¿no?, lo que es ese aporte y hay que quitarse el sombrero ante lo que Vómito Adeco pudo lograr en ese momento y bueno, se perdía de vista lo que pudo haber logrado. Después de semanas de búsqueda, el equipo de Vive estaba a unos pocos metros de una leyenda de nuestra música, autor y testigo de una de las aventuras musicales más influyentes del siglo XX, memoria viva de toda una época, con tantas cosas que contar. Pero, ¿querría recordar? ¿Querría hablar? Disculpe, ¿usted es Robustiano Rondón?